En 5 minutos más comenzamos. Estoy esperando que se conecten sus compañeros. Muy bien, vamos a comenzar. Estoy aquí en la facultad. Creo que estoy en el aula 545. Ah, no había comentado antes porque no había forma de saber en qué aula iba a estar libre. En realidad no estaba libre, sino que el docente no ha venido. Es lo que está pasando. A ver, hoy es la continuación de lo que hemos hecho ayer. Y nos quedan como unos 20 minutos para nivelar a lo que se hizo la noche del día martes. Entonces vamos a hacer exactamente eso y después ya saben que están invitados e invitadas a asistir, ya sea virtualmente o presencialmente, a las clases de hoy de las 18:45 y de las 20:15. Muy bien. Entonces, la pregunta número 4 de la práctica 2 les daba dos tablas. Y lo que ustedes tenían que determinar es si es tabla óptima o no, pero además indicando por qué. En caso que sea tabla óptima, se les pedía que anoten el reporte de la solución óptima, pero en ambos casos se les pedía que indiquen cuál es el tipo de solución que se tiene. Ok, veamos. Vamos al inciso A. No olviden ustedes que el sector que tenemos que ver en una tabla es este. Ahí se determina si es óptimo o no. En este caso, además, me están diciendo que es minimizar. Entonces, para minimizar, todos los elementos deberían ser o negativos o cero en este sector que he marcado con amarillo. Y ustedes pueden ver que es así. Por lo tanto, aquí la respuesta es la tabla es óptima. ¿Por qué? Porque en la fila de función objetivo ya no existen elementos positivos. Todos son negativos o cero. No olviden que eso es lo opuesto en el caso, en el caso maximizar. Ok, pues esta tabla es óptima. ¿Por qué? Porque en esa fila de función objetivo
todos los elementos ya son negativos o cero, ya no hay más positivos. ¿De acuerdo? Además, si ustedes revisan, en ese sector que he marcado con amarillo, el número de ceros es, ¿cuántos? ¿Cuántos ceros hay? El número de ceros es 4 y el número de restricciones o variables básicas, claramente ahí se nota que son 3, ¿no? No olviden que por cada variable básica se tiene una restricción. Ok, cuando C es mayor a M, ¿qué tipo de solución tenemos? Eso es solución múltiple. Y como hemos llegado a una tabla óptima, aquí sí están obligados a anotar el reporte de la solución que había pedido. A ver, ¿qué anotamos? Por ejemplo, X1 óptimo está en la base y vale 10, que X2 óptimo no está en la base, por lo tanto vale 0. Y luego voy viendo las restantes variables en este orden que están en la tabla de izquierda a derecha. Ya, entonces, ¿qué viene después? Pues viene E1. E1, E1 también está fuera de la base, por lo tanto vale 0. E2, E2 está en la base y vale 20. Las variables artificiales no las voy a anotar en el reporte, pero si ustedes quieren lo hacen. Entonces simplemente me falta anotar H3, óptimo, está en la base y vale 5. Y por último me falta anotar el valor de la función objetivo. En este caso, como verán, x sub 0 vale 100, ¿cierto? A ver, revisen, eso es lo que seguramente han hecho en la práctica número 2 cuando han subido a la plataforma, ¿no? Ya, este sería el reporte de la solución óptima porque realmente esta tabla era tabla óptima, pero es solución múltiple, por lo tanto lo que está en el recuadro es una de esas múltiples soluciones, ¿no? Pero sí es múltiple. Nos vamos al inciso B. Nos vamos al inciso B. De acuerdo. Hacemos exactamente lo mismo. Nos fijamos, quiero decir, en este sector de la tabla, en la fila de función objetivo, pero no olviden que aquí el objetivo es maximizar. Entonces, cuando es maximizar, a diferencia del caso minimizar, la solución es óptima cuando todos los elementos son positivos o cero. Si ustedes ven, todavía existe un elemento, acá todavía existe un elemento que es negativo. ¿Qué significa eso en el caso maximizar? Ok, que la tabla todavía no es óptima. ¿Sí? Claramente hay una variable que tiene que entrar a la base que es x2. X2 debe entrar a la base. Entonces voy a anotar la flechita que diga que x2 tiene que entrar a la base. Hacemos esto siempre, ¿no? Sí. Ahora, en ese caso tendríamos que calcular los radios. Ahí está. Primer radio. 10 entre 0 es no. Cuando el denominador es 0 o es negativo, no se calcula radio. Espero que estén recordando eso. En el segundo caso pasa lo mismo. 20 entre menos 1 es no. Y en el tercer caso, 30 entre menos 1 pasa exactamente eso. No se puede calcular. Entonces, fíjense que hay una variable que tiene que entrar, que es x2, pero no existe una variable que pueda salir. No hay ninguna variable que pueda salir de la base. Por lo tanto, aunque queramos, no podemos llegar a una tabla óptima. Y estamos frente a una solución especial. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de solución tenemos? Cuando pasa esto, no olviden que la respuesta es que la solución es ilimitada. ¿De acuerdo? Estamos en ese caso y como no es óptima, no hay que anotar ningún reporte aquí.
Esa sería la respuesta a la pregunta 4 de la práctica 2. Si tienen alguna pregunta, escriban por el chat o habiliten momentáneamente su micrófono para plantear, ¿no? Ok, nos vamos a la pregunta 3. Estoy yendo de atrás hacia adelante. Nos vamos a la pregunta 3 de la práctica 2. Eran dos incisos, A y B. Primero déjenme borrar esto y nos vamos, repito, a la pregunta 3. Este era uno de los incisos. Muy bien, ahí está el modelo, que repito, seguro que ustedes han intentado ya responder a la pregunta que dice plantear la tabla inicial del simplex y luego, después de eso, indicar qué variable entra y qué variable sale. ¿De acuerdo? Muy bien, nos vamos ahí. Muy bien. Como verán, lo primero que tenemos que hacer es estandarizar. Entonces, voy a habilitar esto por acá. Ahí está. Ahí vamos a estandarizar. En la primera restricción que es mayor o igual, ¿qué hacemos? Restamos una variable de excedente, E1. E1. ¿Ok? Y con eso, la restricción ya queda como una igualdad. En la segunda restricción hacemos lo mismo, restamos otra variable de excedente que se va a llamar E2 y la restricción queda como igualdad. Y en la tercera ya no es mayor o igual, la tercera es menor o igual. ¿Qué hacemos entonces cuando es menor o igual? Sumamos una variable de holgura más H3. Y con eso esto queda convertido en igualdad. ¿De acuerdo? Eso significa que ya acá en la restricción de no negatividad, ya no solo tenemos que decir X, sino además para toda X, para toda variable de excedente y para toda variable de holgura. Tienen que ser todas mayor o igual a cero, ¿no? Ok. Y está estandarizado, pero no está listo para llevar a la tabla inicial del método simplex. ¿Por qué? Porque la única variable inicialmente básica sería H3, no tenemos más. Ya saben que debe ser una por cada restricción, que tenga coeficiente 1 positivo, y por lo tanto E1 y E2 no pueden ser variables inicialmente básicas nunca. Las variables de excedente nunca van a ser inicialmente básicas, porque siempre van a tener un signo menos delante, ¿no? Ahora, ya saben ustedes que por teoría, una vez que se estandariza, en todas las restricciones que originalmente son mayor o igual, se suma una variable artificial. En cambio, en la tercera, como es menor o igual, ya no se suma nada, ninguna artificial, pero en la 1 y en la 2 sí. Y esto es obviamente para que se pueda tener las variables inicialmente básicas. Entonces aquí está más R1, voy a poner con color rojito ya ahora, más R1, y en la segunda va a aparecer más R2. ¿Estamos bien? Ahora sí, fíjense esto que voy a hacer. Ya tenemos las variables inicialmente básicas. ¿Cuáles son? Nuestras variables inicialmente básicas serían R1, R2 y H3. ¿Cierto? Pero no estamos olvidando aumentar en la función objetivo las variables artificiales, porque las de holgura y excedente van con coeficiente cero, o sea, no hay nada que anotar, pero las artificiales no van con cero. ¿Qué decíamos en la teoría? Cuando está maximizando como una forma de plantear una contradicción, se anotaba la variable artificial, pero con un coeficiente súper negativo, menos MR1. Y lo mismo menos M por R2. Cuando es maximizar, con menos M. Cuando es minimizar, con más M, ¿no? O sea, como que algo opuesto.
algo que parece una contradicción. Es lo que anotamos para que las variables artificiales que van a comenzar en la base, porque aquí está, las variables inicialmente básicas son R1, R2 y H3, se vayan lo antes posible de la base, para eso es. Entonces aquí me falta aumentar algo. Acá también debo aumentar la variable artificial, que tampoco puede ser negativa. O sea que esto va a ser. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a plantear la tabla inicial del método simplex. Ya saben ustedes que es una tabla donde hay dos filas para la función objetivo porque tenemos dos variables iniciales, porque tenemos variables artificiales, ¿no? Ya, vamos entonces. Vamos a desplegar ahí. ¿Y qué decimos? A ver, tenemos dos filas para x sub 0, luego R1, R2 y H3 comienzan en la base, y me está faltando completar las otras columnas. Esto es x sub 0, obviamente. Ya. Luego tendríamos que anotar a x1, a todas las demás variables. Bueno, antes, si quieren voy a comenzar por acá. Primero las inicialmente básicas, que son R1, R2 y H3. ¿Estamos bien? Algo así. Y todas las demás variables vienen a la primera parte de la tabla. Está x1, está x2, está e1, no menos e1, sino e1, porque la variable es e1. Y la otra variable que nos está faltando ahí es e2. Muy bien. Y acá ya saben que tenemos los lados derechos, ¿no? En la última columna. Y con esto estamos ya listos para ir pasando a la tabla cada una de las restricciones. Muy bien, seguimos entonces. Vamos a pasar a la fila de la primera restricción. Entonces, solo se anotan los coeficientes. ¿Qué tenemos? En la primera restricción, 2 para x1, 1 para x2, ¿qué más? Menos 1 para e1, 0 para e2. Ya, vamos, ¿qué más tenemos? R1 aparece con coeficiente 1, R2 no aparece, H3 no aparece en la primera restricción y el lado derecho es 1200. Muy bien. Vamos a la segunda restricción. A ver, 1 es el coeficiente de x1, 2 es el coeficiente de x2, 0 es el coeficiente de x3. ¿Qué más? Oh, perdón, 0 es el coeficiente de e1, menos 1 es el coeficiente de e2, R1 no aparece, R2 aparece, su coeficiente es 1 y H3 no aparece. El lado derecho es 930. Ok. Nos vamos a la tercera restricción. Tercera restricción. Entonces,
X1 no aparece, es 0. X2 aparece, tiene coeficiente 1. A E1 en la tercera restricción no aparece. E2 tampoco. R1 tampoco. R2 tampoco. Y si aparece H3 con un coeficiente 1. El lado derecho es 720. ¿De acuerdo? Fíjense que hemos pasado las tres restricciones y ahora nos falta pasar la fila de función objetivo. No se olviden de una cosa. Ah, voy a marcar esto para que se acuerden. Miren, aquí está la función objetivo y lo que hemos dicho es todo esto mentalmente, mentalmente, no es necesario que anoten, si quieren lo hacen, mentalmente pasan al primer miembro. ¿De acuerdo? Algo así. Y al pasar al primer miembro, todos cambian de signo. No se olviden. Vamos entonces. X sub 0 es la única que no cambia de signo, sigue siendo 1. Ya, seguimos. X1 pasa con 3 positivo. X2 pasa como -1. Siempre que es holgura o excedente, en la fila de función objetivo es 0. R1 pasa con lo opuesto, o sea, de menos M es M positivo. R2 también pasa con positivo M. H3, siempre que es holgura o excedente, 0, decíamos, en la fila de función objetivo. ¿Y qué queda como lado derecho? Si todo pasamos al primer miembro, queda 0. Ok, eso es lo que tenemos. Sin embargo, hay un problema serio. ¿Cuál es ese problema serio? Aquí, donde estoy marcando en este momento, deberíamos tener un vector nulo, ¿cierto? Muy bien. Ahora, no olviden que lo que tiene que pasar es que esta M que aparece acá, tiene que convertirse en 0. Esta otra M también tiene que convertirse en 0. Es lo que tenemos que lograr. ¿Y cómo lo logramos? Miren, si esta M quiero convertir en 0, busco el 1, está acá. Y a esa fila voy a multiplicar por el opuesto. El opuesto de M. El opuesto de M es menos M. Lo mismo acá. Este 0, perdón, esta M queremos que se vuelva 0. Busco el 1, aquí está. A esa fila voy a multiplicar ¿por cuánto? También por el opuesto de M, que sería menos M. Y ambas operaciones podemos simultáneamente hacerlas y por lo tanto vamos a hacer esto. Ese producto, el resultado del producto se suma a la fila de X sub 0, pero también el resultado de este producto se suma a la fila de X sub 0. Y las dos operaciones siempre recomiendo que los hagan simultáneamente. Ya, vamos entonces. Vamos entonces. Ese uno que está ahí nunca cambia, ¿de acuerdo? No va a cambiar nunca. Seguimos. A ver, miren, menos m por 2 es menos 2m. Menos m por 1 es menos m. Sumado da menos 3m. Y menos 3m sumamos a 3. Y eso me queda eso, menos 3m más 3. El siguiente. 1 por menos m, 2 por menos m es menos 3m otra vez. Y eso sumamos a menos 1. Menos 3m menos 1. ¿Qué seguimos?
Menos 1 por menos m da m positivo. 0 por menos m da 0. M positivo más 0, que está aquí arriba, queda m. Seguimos. Seguimos. Acá. Creo que pasa algo parecido. 0 por menos m es 0. Menos 1 por menos m es m positivo, que suman a 0 y les queda m. ¿De acuerdo? Acá. 1 por menos m, 0 por menos m es menos m, más m es el 0 que buscamos. Y está anotado ahí abajo. Lo mismo acá. 0 por menos m es 0. 1 por menos m es menos m, más m, el 0 que buscamos. Ya está anotado. Acá. 0 por menos m es 0. 0 por menos m también es 0. Y 0 sumado a 0 me queda 0. Por último acá. 1200 por menos m es menos 1200m. 930 por menos m da menos 930m. O sea, en total, 2130 menos 2130m. Eso suman a 0 y les queda nomás menos 2130m. ¿De acuerdo? Revisen, revisen, revisen. Ya. Listo. Pueden olvidarse, pueden olvidarse que alguna vez en la vida ha existido esta fila, ¿no? Porque ya no cuenta. Esta ya no cuenta para nada. Ya. Entonces, comenzamos. No se olviden que estamos maximizando. Aquí está, estamos maximizando. Para maximizar, ¿cuál entra a la base? La variable que tiene el coeficiente más negativo en esta parte. ¿Dónde? ¿Dónde? Bueno, voy a anotar mejor. La que tiene el coeficiente más negativo en esta parte de la tabla, en esa parte. ¿Sí? Por lo tanto, si bien hay un empate porque lo que manda es el coeficiente de m, aquí es menos 3 y aquí es menos 3. Literalmente un empate, pero uh, pueden romper en forma arbitraria cualquiera de ellos, pero vamos a asumir que como aquí es negativo, negativo, vamos a asumir que x2 tiene el coeficiente más negativo, que teóricamente es así, solamente que m es tan grande que si les restan 1 o le suman 3, no pasa nada. Es más o menos lo mismo, ¿no? Ya, pero está bien. Les decía, teóricamente, aquí podemos ver que la variable que debe entrar a la base es x2. ¿Estamos de acuerdo? Porque tiene el coeficiente más negativo en la fila de función objetivo. Muy bien. Ahora voy a calcular los radios. Aquí voy a calcular, es que a la derecha no tengo espacio. Radios. Ya. 1200 entre 1, obviamente sigue siendo 1200. La siguiente. 930 entre 2. 465, ¿cierto? Muy bien. Y finalmente 720 entre 1. Eso sigue siendo 720. Entonces, ¿cuál es el menor radio? Obviamente, el menor radio es 465 y corresponde a R2. Por lo tanto, la variable que sale de la base es R2. Revisen. Muy bien. Ya para terminar la clase, porque justo aquí hemos terminado con sus compañeros, simplemente la pregunta era ¿cuál es el cambio en la base? Y la respuesta es, entra a la base, la que entra a la base es x2 y la que sale de la base
es R2. Eso es todo lo que hay que hacer en este caso. No hay que hacer las iteraciones, nada. Solamente decir cuál entra y cuál sale. Porque eso me han pedido, cuál es el cambio en la base. Ha mejorado la asistencia, pero no está como ayer. Y esta era una clase continuación de la de ayer para igualar lo que se hizo con sus compañeros de los otros grupos el día martes en la noche. Y con esto está todo nivelado. Aquí hemos terminado la clase, las clases del día martes. Pero ahora, repito, están invitados e invitadas a asistir, ya sea virtualmente o presencialmente, si les da el tiempo, en el aula 546, 1845 es una clase y 2015 es otra clase. Si la mayoría de ustedes del grupo 141 están pasando, van a pasar clases hoy, entonces mañana la clase, en vez de repetir lo de esta noche, vamos a tener una clase extra de dudas, ¿de acuerdo? Pero va a depender de cómo está la asistencia de la gente del grupo 141 en las dos clases de esta noche. Muy bien, gracias entonces, nos vemos un poquito más adelante.